Acompañado por los gobernadores de las entidades más castigadas por las sequías, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, el presidente Calderón llamó a evitar el lucro político y la corrupción en la entrega de ayuda para mitigar esta crisis que nos interesa mucho en Hoy por Hoy, la de la sequía. Vamos a averiguar qué se está haciendo desde el gobierno federal. Agradezco a Carlos Montaño, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que platique con nosotros para Hoy por Hoy. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio por permitirnos platicar este tema tan importante para el gobierno federal. Muchas gracias. Pues cuéntenos de entrada, lo que nos gustaría es saber cuánto dinero se destinó para el campo durante el año pasado. Bueno, para el campo el presupuesto es verdaderamente bastante grande. Déjame enfocarme al tema que tiene que ver con la sequía sobre todo, Mario, si me permites. El año pasado, como ustedes recuerdan, por ahí de febrero ya empezamos a tener problemas, no con sequía, pero sí con helada. Desde entonces el gobierno federal implementó acciones, si ustedes recordarán, para un programa muy importante de resiembra de cultivos para que no tuviéramos problemas de escasez, sobre todo en el tema de maíz. Como ustedes se darán cuenta, ahorita ya terminado el año podemos evaluar, el programa fue exitoso. Sí logramos hacer la resiembra a tiempo, sí logramos mantener los precios en control, no hubo una escasez de alimentos. Esto sirve como antecedente para decirles lo siguiente: el gobierno federal tiene estrategia para enfrentar este tipo de fenómenos. El año pasado, en efecto, también se percibió desde entonces ya un fenómeno de sequías. El fenómeno de sequías también fue abordado por el gobierno federal y, respondiendo a tu pregunta, aproximadamente 5,000 millones de pesos de presupuesto del gobierno federal en 2011 fueron destinados para esto. Pero lo más importante, previendo que el fenómeno de sequías no iba a ser algo pasajero, sino que lo más probable es que continuara durante el 2012, el gobierno federal, desde la construcción del presupuesto a través de las dependencias federales, empezó a prever qué teníamos que hacer para que precisamente durante este año 2012 sí se contara con los programas y sobre todo con el dinero para poder paliar los efectos de este fenómeno meteorológico. Es así que en 2012, el presidente Calderón ya lo ha anunciado, contamos con recursos por 33,800 millones de pesos dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2012 para enfrentar este problema. Esto es muy importante porque había la percepción, digamos, de que no se contaba con el recurso, de que no había una estrategia. Déjenme decirles que no es así, que en efecto el gobierno federal sí tiene una estrategia y también contamos con los recursos para enfrentar este problema. Carlos, ¿para cuántos estados se destinó este presupuesto el año pasado? Bueno, los estados que fueron más afectados fueron los de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas, como ustedes ya lo saben. En general, digamos, el año pasado pues, se fueron haciendo acciones, no nada más en estos estados, sino en los diferentes municipios que habían manifestado ya el problema. Dentro de los anuncios que hizo el presidente Calderón, solicitó que todos aquellos municipios que tuvieran este problema de sequías, pues en efecto la Secretaría de Gobernación revisara que las declaratorias de desastre hubieran sido ya correctamente emitidas para permitirnos al gobierno federal un actuar más ágil y más rápido. Entonces, en lo que respecta a 2012, estaremos atendiendo sí a todos aquellos estados, a todos aquellos municipios en los cuales ya se ha emitido una declaratoria de desastre. Es importante este tema de la declaratoria porque le permite al gobierno federal obviar ciertos trámites que a veces pudieran resultar como burocráticos y sobre todo que no tienen razón de ser en una situación de emergencia. Por ejemplo, cuando estás hablando de inversiones, el gobierno federal tiene que hacer una evaluación, unos estudios costo-beneficio antes de que los recursos que van a ser aplicados a esas inversiones sean en efecto erogados. Cuando se trata de una emergencia, la declaratoria de desastre nos permite que este estudio se obvie, se brinque, de manera que podamos atender mucho más rápido este tema. En el tema de autorizaciones ambientales, el presidente también solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente que al amparo de las declaratorias de desastre obviara los trámites necesarios que se tienen que regularmente hacer de manifestación de impacto ambiental para permitir que el actuar del gobierno federal sea mucho más ágil.
¿Estos recursos que se destinaron el año pasado fueron ejercidos en todos los estados o cómo fue el comportamiento? Bueno, en todos los estados, como te platicaba, Rosario, que presentaron este fenómeno, el gobierno federal estuvo ahí. Y son recursos que se comenzaron a ejercer desde 2011 y algunos van a terminar de ejercer, alguna parte de ellos, en 2012, porque tiene que ver, por ejemplo, con obras de conducción de agua que se comienzan a hacer el año pasado, pero se terminarán de hacer en estos meses, enero y febrero. Adicionalmente, están aquellos recursos que estamos destinando ya del presupuesto 2012 para la atención de por ejemplo, el componente económico productivo que le llamamos y el componente social. Hay diferentes ejes dentro de este programa integral de atención a la sequía para 2012 y las diferentes dependencias del gobierno federal que tienen a su cargo estos programas estarán atendiendo esto y estarán atendiendo de manera muy ágil. El presidente así lo ha instruido, nos ha pedido a nosotros, nos ha ordenado que seamos muy ágiles en la autorización de todo tipo de trámites que tengan que ver con el ejercicio de estos recursos. El gobierno federal está en su conjunto coordinado, comprometido y actuando de una manera muy rápida para poder atender esto. Carlos, dices que este año se van a destinar 33.800 millones de pesos. Es decir, casi 34, que es el número que ha manejado casi todos los medios, es así. Y atender la sequía, ¿cómo va a impactar el presupuesto previsto para otras emergencias? Mira, el presupuesto para emergencias en realidad lo puedes encontrar más que nada en el Fondo para Atención de Desastres Naturales, en el FONDEN. Esto es una cosa aparte. Como ya sabíamos que el fenómeno de sequía se iba a prolongar, este es un dinero que atiende precisamente esta emergencia. Okay. Si en el transcurso del año se presentan, esperemos que no, algunos otros fenómenos meteorológicos adversos, el presupuesto de la Federación ya contiene diferentes mecanismos para protegerte contra ello. Es decir, el presupuesto es una primera línea de defensa, pero existen otros componentes con los cuales el gobierno federal puede atender ese tipo de fenómenos de desastres. El FONDEN, ya lo enumeraba yo, pero también está un esquema de aseguramientos que desde hace ya varios años hemos venido trabajando junto con los productores del campo para poder atender precisamente mediante un esquema más moderno, digamos, de seguros algunas de estas emergencias. Y hemos contratado también el gobierno federal seguros como le llaman los expertos, de contracatástrofes, por así decirlo. Cuando el dinero se agotara, en todo caso, de alguno de estos fondos, entra adicionalmente un fondo adicional, una cobertura adicional de seguros para protegerlos en un caso extremo. Es decir, y es muy importante subrayar, el gobierno federal cuenta con los elementos, con los mecanismos, con los recursos para atender este tipo de emergencias. ¿Y cuál ha sido la responsabilidad de los estados y municipios en la aplicación de los recursos? Bueno, será muy importante que junto con nosotros nos ayuden a que este tipo de programas pues ejerzan de una manera expedita, sin ningún distingo, sin ningún tinte, sin ninguna especie de freno. El gobierno federal está obligado por ley a ser transparente y a reportar en el uso de los recursos. Nosotros convocaremos también a que los recursos que así destinen de sus presupuestos los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, pues lo ejerzan de una misma manera, transparente, pública, responsable. A eso los convocamos y bueno, así esperamos que se ejecuten. Pero hasta ahorita sí lo han estado aplicando, sobre todo los recursos del año pasado, sí se cumplió con entregarlos directamente a los productores, o es que pasa a veces que desde la Federación se liberan recursos y en el Estado se tardan otro poquito y en el municipio más tiempo y resulta que los campesinos van recibiendo el dinero o el apoyo muchísimo tiempo después. Hemos procurado nosotros ser muy puntuales en que la entrega de los recursos en aquellos programas en los que el intermediario, por así decirlo, son los gobiernos estatales, de la parte del gobierno federal se realice de una manera muy expedita. Es posible, así como lo platica Rosario, desde luego que de pronto pues haya habido algún freno, se haya tardado alguien en entregar un recurso. Lo que estamos procurando junto con los gobiernos estatales es precisamente que la información sobre este tipo de recursos sea conocida por todos y sea fácil de identificar
cuándo fue que nosotros ya, en este caso, en este programa que comento, entregamos el recurso y cuando ellos ya lo transmitieron así a su vez a los productores que habían contratado un seguro en este esquema, en este programa. Carlos, ¿cuáles son esos casos? ¿Qué estados han retrasado los recursos? No, la mayor parte de ellos ahorita a la fecha deben estar ya con las cuentas, digamos, saldadas con los productores. El ejercicio de estos recursos es, imagínate, como son por seguros, las aseguradoras van dictaminando las emergencias, van entonces diciendo, bueno, esto ya en efecto vi cuánto vale el fenómeno, cuánto vale lo que se tiene que pagar al asegurado, nos lo pagan a nosotros, lo mandamos entonces a las tesorerías estatales y así estamos informando periódicamente. No es una foto, sino que es una película. Este dato va en movimiento porque se va pagando periódicamente, y lo que sí vamos a hacer nosotros es ir reportando rápidamente cuándo fue que los recursos fueron transferidos a los estados, y ellos a su vez harán lo mismo para demostrar que fueron transferidos rápidamente a los productores. Pero hasta el momento todos se han portado bien. Pues mira, hemos tenido algunas pláticas ya con ellos para que todos entreguen la información a tiempo y no haya duda de que el actuar ha sido expedito. Pero en casos, por ejemplo, de Chihuahua, que se ha llegado hasta una emergencia, ¿por qué será esto? Si ya se contemplaba la situación desde el año pasado. No entendí la pregunta, Rosario. O sea, es decir, ¿a qué te refieres? Vamos, ¿por qué se deja que la situación llegue al punto en el que estamos de una emergencia alimentaria en Chihuahua, tanto por la sequía como por las heladas, en fin? Si ya había recursos desde el año pasado, 5,000 millones de pesos nos dijeron. Probablemente la situación se ha ido empeorando a lo largo de los meses. Lo que sí es cierto es que tenemos una instrucción muy clara del presidente de que no falte alimento y de que no falte agua en las comunidades. Y es justo en lo que están ahorita la Conagua, Cedesol, el CONSA, actuando de manera coordinada para precisamente paliar estos efectos. Sabemos también que esto es posible, se vaya poniendo un poco más difícil en la medida en que no encontremos lluvias, en la medida en que no llueva en los siguientes meses. Y es por eso que el gobierno federal está muy preocupado de tener una respuesta, una atención muy oportuna. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Carlos Montaño, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por esta entrevista. No, al contrario, mil gracias por su espacio, gracias a su auditorio, Omar, Rosario, y el gobierno federal, reitero, está comprometido con atender esta emergencia de la manera más oportuna y rápida. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, amigos. Nos dice Carlos Montaño que todos los estados se han portado bien a la hora de distribuir los recursos destinados a combatir la sequía. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a un corte y regresamos con más información.